Hoy nos toca comenzar con derivadas parciales. Nosotros vimos en clase la semana pasada todo el tema de límite, específicamente con el foco y el objetivo con el que nosotros trabajamos los ejercicios de límite. Puede haber un terreno mucho más amplio del cual nosotros un poco acotamos la mirada. Em, Aparece un mensaje nuevo. Sí, no, bueno, hace lo mismo. Em, y vamos ahora a, si uno hace un poco este recorrido de los temas que vio en cálculo 1, después de haber visto límites y de haber aprendido a calcular límites con varias estrategias, lo que vino a continuación, que está súper ligado al límite, es derivada. Derivada es un concepto que existe en la medida en la que yo sepa calcular el límite de un cociente incremental. Y calcular la derivada no es más que pensar en cómo se comporta una función ante un cambio relacionado de la variable, ¿no? Uno, ¿qué es lo que hace cuando hace el cociente incremental? Hace un cambio de la función dividido un cambio en la variable. Es lo que nosotros llamamos razón de cambio. Y cuando calculamos el límite de esa razón de cambio, cuando ese cambio en la variable tiende a cero, lo que obtenemos en el caso de que exista ese límite es lo que nosotros bautizamos con el nombre de derivada. Esa derivada implica, si nosotros hemos visto, si la derivada es positiva, ¿qué significa? Que la función crece, si la derivada es negativa, que la función decrece, si la derivada es nula, quiere decir que la función se permanece en ese valor constante. Tiene todas esas interpretaciones que fuimos viendo a lo largo también de cálculo 2. Vamos a pensar en la siguiente situación. Ahora estamos trabajando con funciones de más de una variable. Particularmente vamos a comenzar con funciones de dos variables. Pero pensemos en cómo podríamos contestar esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo afectaría el valor de una función en un cambio de una de sus variables independientes? Acá no tenemos una sola variable independiente como teníamos en las funciones de cálculo 1, sino que tenemos más. Entonces pensemos un poco en esta situación. Supongamos que una empresa produce un bien, algo, un algo, y el costo de producción de ese bien depende de dos factores, del costo de la mano de obra y del costo de los materiales. O sea que ahí tengo dos variables independientes que están en juego al momento de producir ese bien, que es el costo de la mano de obra y el costo de los materiales. El gerente de la empresa puede querer entender cómo afectaría un aumento en el costo de la mano de obra al costo total de la producción, manteniendo constante el costo de los materiales, es decir, esto lo mantiene constante, el costo de los materiales, y ve un pequeño cambio en el costo de mano de obra para ver cómo afecta al costo total de producir el bien. Y en ese caso se analizaría cómo cambia el valor de f solo en función de x mientras la y se mantiene constante. Y después podría hacerse la pregunta al revés. ¿Cómo afectaría el costo de producir el bien manteniendo el costo de la mano de obra constante y haciendo un cambio en el costo de los materiales? Esa cuestión de dejar fija una variable y poner en movimiento la otra y ver cómo se afecta a los valores de la función es un poco pensar en esta razón de cambio en relación a una sola variable mientras una de las otras se mantiene constante. A eso se lo va a llamar derivación parcial. Por supuesto que derivación parcial tiene una definición. Esto no es más que ver una situación concreta en la cual tiene cabida esto de analizar cómo se comporta una función cuando una variable permanece constante y la otra no. Vamos a definirlo como corresponde al concepto específico de derivada parcial. Al momento de definir una derivada parcial, un límite va a estar involucrado. Entonces pensemos en esa situación. Ahora una f, una función cualquiera de dos variables, la que veíamos al comienzo era una función que representaba el costo de producir un material. Ahora la f es una función de dos variables. Consideremos la variable y igual a b en un valor fijo. Cuando sucede eso, lo que podemos ver es que la función que queda termina siendo una función de una variable. Fíjense, en que pongo la pantallita que no la estaba poniendo.
Fíjense acá. Ujú. Y vamos, y vamos. Cuando y es fijo, la función es una función de dos variables, ¿no? La f es una f de x, y. Cuando dejo el valor de y fijo, obtengo esto. Al obtener eso, me doy cuenta que lo que queda escrito, en realidad, termina dependiendo solo de la x, ¿no? Imagínense si yo tengo f de xy igual a e a la x por y más coseno de x más y. Si yo dejo x como variable y pongo el valor de y en un valor fijo, por ejemplo 1, lo que queda es, cuando reemplazo la y por 1, me queda e a la x más coseno de x más 1. O sea, toda esta expresión termina dependiendo de x. Entonces, a esa expresión que depende de x es a la cual le estamos dando ahora un nombre que va a ser g de x. Por eso es lo que está acá. Ahora, el y que yo elegí acá, 1, puede ser cualquier otro valor, o sea que la idea es que queda la y con un valor fijo y lo que termina quedando en la función es una función que depende solo de la x, a la cual la bautizo momentáneamente con el nombre de g chiquitita de x. Sí, y acá empieza como un poco la presentación de la derivada parcial. Si esa función g tiene derivada en x igual a, es decir, si existe g' en a ese número g' de a se lo va a llamar de la siguiente manera. Derivada parcial de f respecto a x en el para b. Y la notación que vamos a usar va a ser esta. Como si la x estuviese en un subíndice de la f. Esa es una presentación de notación porque después vamos a ver otra. Entonces, bueno, ahora vamos a unir un poco todo para entender cuál sería la cuenta que me va a calcular esta derivada parcial de f respecto a x. Notación, derivada parcial de f respecto a x en el para b. Así es como se escribe y así es como se lee. ¿A qué dijimos que va a ser igual? A la derivada de esa función g en el numerito a. De existir esa derivada, a esa derivada de g en a la vamos a llamar derivada parcial de f respecto a x en el para b. ¿Y cómo se calculaba la derivada de una función en un punto? Esto yo lo sé, porque ahora acá se mete cálculo 1 en el juego. Es el límite de un cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0, de g en a más h menos g de a sobre h. Pero toda esta parte del medio, esta, le voy a decir muchas gracias por, la verdad, ser la esencia de la presentación de la derivada parcial, pero yo quiero escribir todo en función de la f que originalmente es la función de dos variables. Entonces ahora lo que quiero es, en el paso siguiente, ver cómo se escribe este límite de cociente incremental que fue escrito para la g, ahora escrito en función de la f. Entonces ahora digo, bueno, ¿verdad? ¿Qué significa hacer g en a más h? Entonces vengo acá. G en alguien es hacer f en el par alguien b. Si ese alguien ahora es a más h, entonces g en a más h va a ser f en el par a más h, b. Después digo, bueno, ¿y esto qué es? G en a. Vengo acá otra vez. G en alguien es f en el par alguien b. Bueno, si el alguien es a, entonces eso va a ser f en a b. Por lo tanto, con lo que yo me tengo que quedar a partir de ahora es con esto. La derivada parcial de f respecto a x en el par a b es exactamente igual al límite cuando h tiende a 0 de ese último cociente escrito. F en a más h, b, menos f en ab, todo sobre h. Y lo que sí siempre hay que aclarar es, si bien es cierto que acá decía, si g tiene derivada en a,
Al presentarlo de esta manera, lo que vamos a decir es siempre que el límite exista. Es con esto con lo que ahora yo me voy a quedar en cada ejercicio que haga. A esa función g chiquitita le digo muchas gracias, me ayudaste un montón porque fuiste esencial en la presentación, pero después la g chiquitita no es nadie porque estamos trabajando todo el tiempo con funciones de dos variables. Ahora la idea sería cambiar el foco. Acá fue la variable y la que permaneció en un valor constante y hacíamos variar la x. Bueno, ¿qué pasa si hago al revés? Si dejo la x con un valor constante y hago variar la y. Bueno, algo absolutamente parecido. De igual manera, si ahora consideramos a x con un valor fijo a, se obtiene que cuando yo lo reemplazo en la función de dos variables, la única variable en juego termina siendo la variable y. Entonces, ¿por qué no bautizarlo, aunque sea momentáneamente, con un nombre? Nombre que le vamos a dar es g mayúscula de y. Por eso decía antes g chiquitita, porque a las dos la vamos a llamar g, pero una es g chiquitita, la otra es g mayúscula. Bueno, de nuevo, si esta función g mayúscula tiene derivada en y igual a b, a este número, ¿cómo se lo va a denominar? Otra vez, derivada parcial de la función f respecto a y, ahora lo que está cambiando es esto, en el para b. ¿Cuál va a ser la notación? Similar a la anterior, como si fuese un subíndice la letra i de la f. Y ponemos el para b. Entonces, derivada parcial de f respecto a y en el para b, por definición, va a ser la derivada de la g mayúscula en b. Cálculo 1, ¿qué me dice? Que esto es el límite de este cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0 de g mayúscula en b más h menos g mayúscula en b sobre h. Y otra vez, igual que antes, toda esta parte que es esencial para la definición, la verdad es que le digo muchas gracias, pero quiero escribir todo en función de la f. Entonces tengo que prestar atención en cómo reemplazo cada parte. Fíjense, g mayúscula en b más h, ¿quién es? Y bueno, vengo acá a la definición. G mayúscula en alguien es f en el par, ahora a, ese alguien. Si el alguien es b más h, entonces esa parte se va a reemplazar por f en el par a, b más h. ¿Quién es g mayúscula en b? Otra vez, vuelvo acá. G mayúscula en b será f en ab. Y con eso es con lo que me quedo. La derivada parcial de f respecto a y en el par a b es igual a este límite de cociente incremental. Por supuesto, siempre que el límite exista. Lo importante a destacar en esta parte también es que para definir derivada, el límite al que llegamos es el límite en derivada parcial, ¿no? Es el límite en una variable. No es límite en dos variables como hicimos la semana pasada. Estamos haciendo un cociente incremental, sí, pero en una sola dirección. Entonces eso hace que el límite sea en una sola variable. ¿Está bien? Eso es importante. Así que, por ejemplo, al momento de calcular cualquiera de estos dos límites, una de las cosas que podría llegar a usar, si es que necesito, si es que nada, viene bien, es L'Hopital. Si aparece en alguna indeterminación, L'Hopital lo puedo usar. Cosa que no podía usar en funciones de dos variables cuando hacía límites con las dos variables. Bien, esto también es seguir un poco el mismo juego que se hacía en cálculo 1. Una vez que uno definía, ¿se acuerdan en cálculo 1? La derivada de una función en un punto, venía después la definición de función derivada. Entonces, en donde antes uno ponía f' en x0 o f' en a para denominar que quería calcular la derivada en un número, ahora después ponía f' en x y hablaba de la función derivada. Acá hacemos lo mismo. En el caso anterior, lo que hicimos fue calcular las derivadas parciales en un punto. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de las funciones derivadas parciales. Entonces, lo único que va a cambiar
es que en la definición que estuvimos escribiendo recién, en donde antes aparecía el par AB, ahora aparece el par XY. Y cuando comparo las dos definiciones, fíjense que en qué difieren, porque hay cosas en las que están iguales. Esta parte es igual que esta. Esto es igual que esto. ¿A dónde cambia la cuestión? En esta parte. Acá el más h está puesto en la primera componente, digamos, o en la primera coordenada del par, y el más h en esta parte está en la segunda coordenada del par. Después el resto es lo mismo. ¿Mm? Y acá sí les hago una aclaración acerca de las notaciones que para nosotros van a ser habituales. El libro trabaja con cualquiera de estas, con estas últimas no tanto. No van a aparecer, al menos en el Steward, pero sí comentarlas. La notación de derivada parcial puede ser que yo escriba derivada parcial de la función con respecto a x en el par xy, o puedo escribir concretamente esto sin poner el par xy. Y estas notaciones aparecen acá, fíjense, es como un rulito, es como una D dibujada, no sé, no tiene un nombre concreto, así, que de alguna manera emula esta notación. Cuando nosotros escribíamos en cálculo 1 f' en x, la notación que también usábamos era esta, de diferenciales. Esa sí es una D. Pero para derivadas parciales, tratando de imitar la misma notación, ponemos este rulito. ¿Eh? Fíjense, también para la derivada parcial con respecto a y. Se puede escribir así. Esta notación, esta para la derivada parcial con respecto a x. Cualquiera de las dos se puede usar. Esta da a entender que obviamente está haciendo la derivada parcial de la función respecto a su primera variable y esta que está haciendo la derivada parcial de la función respecto a su segunda variable. Pero no van a ser las más usadas. Si ustedes me preguntan a mí cuál uso, por una cuestión de rapidez y de que quede más limpia la imagen en lo escrito, yo suelo usar esta anotación. Pero no les voy a negar que en las anotaciones también pueden llegar a aparecer cualquiera de estas dos. Porque la verdad es que el uso es indistinto. La idea sería no mezclarlas, nada más. Bueno, el tema es cómo hacemos para calcular esas derivadas parciales. Y bueno, y hacemos un poco el recordatorio de lo que se hacía en cálculo 1, porque en cálculo 1 a mí me enseñaron cómo calcular una derivada a partir de el límite de un cociente incremental. Pero ¿cómo calculaban, en definitiva, después las derivadas? Cuando tenían un montón de ejercicios, les decía, bueno, deriven, dos puntos, A, B, C, D, E, F. ¿Cómo calculaban las derivadas en la práctica? ¿Hacían todo el tiempo el límite del cociente incremental, límite del cociente incremental, límite del cociente incremental? ¿O qué hacían? A los participantes es la pregunta. Usábamos la regla de derivación. Eso, Rocco. Las reglas de derivación. O sea que uno aprendía a derivar una suma, una resta, una multiplicación, una división, una composición. Después, al final de todo, aprendió la derivación logarítmica. ¿Se acuerdan cuando teníamos una expresión de base variable con exponente variable? Así que a mí me puede costar, me puede llevar tiempo, pero yo podría derivar cualquier función. Puede pasar, como nos ha pasado también. ¿Cómo era la derivada del arcoseno? Bueno, voy y repaso porque no me la acuerdo, pero la di, la tengo, ¿no? Yo cualquier función que les doy la puedo derivar. Y solo quedaban los ejercicios de cálculo de derivada a partir del límite de cociente incremental, cuando a lo mejor uno tenía una función que en un punto tenía una definición medio partida, digamos, de un lado tenía una ley, del otro lado tenía otra ley, y quería ver si existía ahí la derivada. Ahí no me quedaba otra que hacer el límite del cociente incremental. Pero bueno, eran
pocos los casos en los que tenía que aplicar la definición. Bueno, todo eso que yo aprendí lo tengo que capitalizar, digamos, no va a quedar ahí en cálculo 1, chao, me fui, cálculo 2, a hacer otra cosa. No, lo vamos a capitalizar. ¿De qué manera? Bueno, cuando yo quiera determinar, cuando quiera calcular la derivada parcial de f respecto a x, en donde yo entiendo que la y es una expresión que va a quedar como constante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a derivar la función solamente con respecto a x. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a aplicar todas las reglas de derivación que conozco, pero como si en mi cabeza estuviese pensando todo el tiempo que cuando aparece la y, yo tengo que estar mirando una constante. Un 2. Cada vez que aparece la i, en mi cabeza lo manejo como si fuese un 2. Por supuesto no voy a poner un 2, pero voy a pensar como si fuese un número. Y después tengo que cambiar el chip y para calcular la derivada parcial de f respecto a i, en mi cabeza, ¿qué es lo que tengo que hacer? La única variable en juego para mí es la i. Entonces aplico todas las reglas de derivación, pero en mi cabeza tengo que pensar que ahora es la x la que se comporta como una constante. Entonces en mi cabeza pienso como que en la x hay un 5. No voy a poner el 5, pero lo pienso. Y aplico las reglas de derivación. Al principio puede ser un poco mareable. Al principio nomás. Porque supongo que les habrá pasado que la primera vez que vieron derivada y que empezaron a hacer las reglas de derivación se habrán mareado un montón de veces. Hasta que en algún momento, naturalmente uno se acomoda y salvo que no se acuerde alguna regla, sabe derivar. Ya empieza a no marearse. Acá va a pasar lo mismo. Entonces, la propuesta va a ser encontrar esas dos derivadas parciales para esta función en particular. Esta función es una función definida de tal manera que su ley es e a la menos x cubo por 2i, después por coseno de x más i cuadrado sobre x menos 1. Yo quiero calcular las dos derivadas parciales. Si tuviese que decir cuál es el dominio de esta función, ¿quién diría que es el dominio? ¿Qué digo? Todo, ¿qué, Los qué es? reales menos el uno. Bueno, acordate, Valentino, que acá no es los reales. Por eso quería escuchar que alguien conteste, porque es común que digan eso. Acá va a ser el conjunto de los pares x y pertenecientes a R2, tal que x sea distinto de 1. Eso es lo único que te corrijo, ¿no? No es R menos el 1, sino todo R2 menos los pares en los cuales x valga 1. No es que sea súper necesario, ¿no? Pero estaba bueno para posicionarnos un poco. Bueno, vamos a calcular las derivadas parciales. Derivada parcial de f respecto a x. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que vea a y, lo pienso como si fuese una constante. Cuando derivo, me doy cuenta que acá hay una suma de expresiones. Entonces, acá a la vez veo que hay un producto. Acá hay una división. Donde está el producto tengo que aplicar las reglas que yo conozco. Entonces, en este caso, para derivar este primer término, hago la derivada del producto, que nosotros ya sabemos hacerlo. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo queda la derivada de este primer término? Respecto a x. O sea que cuando veo la y, la veo como un número más. ¿Cómo queda esto? La derivada de a a la x, ¿quién es?
clásica de cálculo uno? Y a la X. Bien. Entonces ahora hay una composición. Es ella que está evaluada en menos x cubo por 2y. Entonces hago la misma regla. La derivada va a ser la propia función e a la menos x al cubo por 2y por la derivada de lo que hay ahí adentro, de menos x cubo por 2y, respecto a x. Después va a estar multiplicado por coseno de x, que es sin derivar. ¿Pero qué es lo que tendría que poner acá? Tengo que derivar ese exponente, este, respecto a x. El y lo manejo como si fuese un 5. O sea, tengo menos x cubo por 2 por 5. Piénsanlo así. ¿Cómo sería la derivada de eso respecto a x? Menos 6y al cuadrado. Menos 6. Perdón, menos 6y por x al cuadrado. Ahí va. Así es. Menos 6y por x al cuadrado. Así es. Pongo el paréntesis porque está el menos ahí. Por el coseno sin derivar. Después sigue más el primero sin derivar por, por la derivada del coseno. La derivada del coseno de x respecto a x Menos seno de X. menos seno de x. Podría este menos haberlo puesto acá adelante y no ponía los paréntesis, ¿no? Después ahora sigo porque derivé el primer término en esta gran suma. Ahora, este término de acá, yo lo que veo es que hay una división. Podría pensar en hacer la derivada de una división. Yo creo que no sería del todo conveniente pensarlo así, pero por una cuestión de practicidad en las cuentas que van a venir, conviene escribirlo a esta expresión de esta forma. Y cuadrado por 1 sobre x menos 1. Porque cuando ahora lo veo de esa manera, que tengo que derivar este producto, a la vez tengo esto. Esto es y cuadrado por x menos 1 a la menos 1. Y derivar esta última expresión va a ser más conveniente. No es que esté mal derivarlo como una división desde el principio así a secas. Está bien, pero creo que si lo miro con esta vuelta de tuerca que se le dio, la derivada va a quedar más rápida. Porque cuando yo ahora vaya a derivar este término, con respecto a x, esto es una constante. Y entonces cuando lo vaya a derivar con respecto a x, ¿cómo va a quedar la derivada? Si esto es una constante, quedará la constante por la derivada de x menos 1 a la menos 1, ¿cómo me queda? Menos 1. X a la menos 1 a la menos 2. Sí, señora. Este menos 1 por x menos 1 a la menos 2. Y ahí se terminó. Vamos a la otra derivada parcial. Derivada parcial con respecto a y. Ahora cambia todo mi chip. No la forma en que voy a derivar, pero cambia el chip. Porque ahora es la x la que todo el tiempo tengo que estar pensando que para mí es una constante y la y la única variable en juego. Entonces, bueno, otra vez. Me doy cuenta que acá... esperen que voy a borrar eso. Esto acá, ¿no? Me doy cuenta en este término, que es el primero de la suma, que esta parte no depende de y. Es como si fuese una constante para la y. Entonces, cuando yo quiero derivar una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Lo mismo que hice recién en el último término de la otra derivada.
Entonces, cuando derivo parcialmente con respecto a y, puedo pensar, esto para mí es una constante, entonces pongo coseno de x por y derivo esta parte respecto a y. Y algo parecido a lo anterior, como es la función exponencial evaluada en otra cosa, la derivada es la función exponencial por la derivada de ese exponente respecto a y. ¿Y cuál es la derivada de este exponente ahora? Pero respecto a y. Menos 2x². Menos 2x al cubo. Cubo. Ahí va, Sí. eso. Y después sigo, más. Tengo que derivar este término. Ahí se terminó, porque coseno de x es una constante para la y. Después ahora sigo con este término, que dijimos lo podemos escribir de esta forma y lo podemos terminar escribiendo de esta forma. Ahora, cuando quiero derivar con respecto a y, resulta que no es esa expresión la que permanece constante, esto decía un cuadrado, ¿no? Sino que, como antes, esta es la expresión que yo puedo considerar para mí como una constante, porque no depende de la y. Entonces, al derivarlo, me va a quedar la constante por la derivada de y cuadrado 2y. Esas son las derivadas parciales. Hay que hacerlo sin el celular al lado, sin que nadie me origine una distracción. Hay que tener mucho cuidado al derivar. Mucho cuidado por eso, porque uno se puede perder, no porque no lo entienda. Uno se puede perder, pero son los primeros ejercicios. Esto enseguida le agarran la mano. Es lo que sucede habitualmente. No se preocupen si hoy les resulta un poco caótico, porque es fácil. Si aprendieron a derivar, esto es la nada misma ahora. Es solo acomodar un poco la cabeza cómo tengo que pensarlo. Nada más. Bien. Bueno, una de las cosas que venía asociado a derivada, voy a poner acá, esto va a ser para mí un poquito recordatorio de cálculo 1. Cuando uno hacía el dibujito de una función, me paraba por acá, A, B, esto era Y, esto era X. Que exista f' en A significaba que existía el límite del cociente incremental. Fantástico. Ahora, ese numerito f' en A representaba algo en la geometría de esta situación en la que yo hago la gráfica de la función. ¿Cuál era la interpretación geométrica de f' en A? ¿Qué era ese numerito? La pendiente de la recta tangente ¿En dónde? Sí. en ese punto de A. Bien. Este B que yo puse B cualquiera ahí, en realidad sé lo que vale, porque si existe la derivada implica continuidad, o sea que esto es específicamente f en A. Sí, f' en A, si yo tenía la recta tangente a la gráfica de la función, en ese puntito, f' en A representaba la pendiente de esa recta t. ¿Quién era la recta t? Recta tangente a la gráfica de f en el punto a f de a. Importante, ¿no? La derivada de una función en un punto representaba ese número, en el caso de existir, la pendiente de la recta tangente de la gráfica de f en el punto a f de a, en el punto en el cual yo me estoy parando. Bueno, vamos a ver que estas derivadas parciales, al momento de pensar en esa interpretación geométrica también para ellas, interpretación geométrica de las derivadas parciales, está súper, súper vinculada a esta cuestión que estamos repasando de cálculo 1.
Entonces vamos a ver sobre el dibujo. Después ahora les voy a poner un GeoGebra que me va a ayudar a identificar todas las cosas. Fíjense, vamos a considerar las funciones de dos variables, ¿no? La f, inicialmente f es una función de dos variables. Y vamos a llamar S a lo que sería la superficie gráfica de la función. O sea, S es la gráfica de la función. ¿Qué es lo que acá está dibujado en ese azul? Ese pedacito azul, la superficie S. Nos vamos a parar en un punto en particular sobre la gráfica. El punto de coordenadas ABC. ¿Quién es ABC? Bueno, esto es A, puntito, puntito, puntito. Esto es B, puntito, puntito, puntito. Y el punto en la gráfica es este. Este es el puntito P de coordenadas A, B, y la tercera coordenada con quién coincide, con F en AB. Para que no ocupe tanto espacio en el propio dibujo, a ese F de AB se lo bautiza con C y después se aclara quién es. ¿Mm? Bueno, hace un ratito, nada, hace 15 minutos, presentábamos las derivadas parciales. Y cuando presentábamos la derivada parcial de f respecto a x, cuando presentábamos la derivada parcial con respecto a x, acá lo que se pensó es que la y permanecía con un valor constante b. Y cuando se pensó en eso, ¿se acuerdan que aparecía f en el par xb y a eso se lo llamaba g de x? Se pensó en todo esto. Cuando se habló de derivada parcial respecto a x, se pensó en y igual b y ver que quedaba representada una nueva función g de x, que era la f en el par xb. Bueno, todo eso tiene una propia interpretación sobre el dibujo. Fíjense, y igual b en el espacio. ¿Qué representa? ¿Qué tipo de superficie representa? Y igual a b. Un plano. Un plano. Un plano que justamente tiene la propiedad de ser proyectante sobre el plano XY y a la vez paralelo al XZ. Entonces, ¿quién es ese plano? Este. ¿Podría estar mejor dibujado? Sí, no hay problema. Este, ¿no? Este es Y igual B. Ese plano Y igual B corta a la superficie gráfica de la función en una curva. ¿Cuál es la curva? Esta que está dibujada acá. Esta que viene acá y que hace así. Entonces, estamos haciendo intersección de dos superficies. Estamos haciendo la intersección de la superficie y igual a b, que es el plano, la superficie gráfica de la función, que como ecuación, ¿quién la representa? Z igual a la ley de la función, y eso me da la curva C1, que es la que yo dibujé recién en azul. O sea que esa curva C1 se ve como la traza de la superficie en el plano I igual a B. Ahora, esta curva, la C1, la curva C1, después va a aparecer, pero lo voy a escribir ahora. C1 no es más que la gráfica de la función g de x en el plano I igual a b. Porque cuando yo escriba esto, voy de nuevo a la expresión de C1. Decía, es la intersección entre la superficie gráfica, estoy copiando lo que está acá arriba, y I igual b. Y bueno, si I vale b, entonces esto lo puedo escribir así. I igual b, y acá z igual a f de x, b, porque en el lugar de la i pongo el b. Y f en xb, f en xb es lo que nosotros bautizamos con el nombre g de x. O sea que en este puntito, g' en a
representa, porque la función g es una función de una variable, g' en a, la g es esta función definida para ciertos valores en x. Cuando me paro en x igual a a, tengo este puntito, ¿qué representa? Y la pendiente de la recta tangente a esa curva, la voy a llamar t sub 1. ¿Quién es la recta tangente? Y bueno, lo que quede acá, en este dibujito, recta tangente a esta curva en este punto. Pero, ¿quién dijimos que era g' en a? Y g' en a, por definición de derivada parcial, era la derivada parcial con respecto a x en el par a b. Conclusión. Esta derivada parcial, la derivada parcial de f respecto a x en el par a b, representa también la pendiente de una recta. La pendiente de t sub 1. ¿Quién es t sub 1? Y eso es la parte en la que tengo que aclarar bien. T sub 1 es la recta tangente a la curva C sub 1 que está presentada anteriormente en el punto P de coordenadas A, B, F de AB. Cuando ustedes escriban esto, porque muchas veces en los ejercicios de teoría se les pide definir derivadas parciales y de la interpretación geométrica, ustedes van a escribir esta parte, pero no me van a escribir C1 solamente, sino que antes tuvieron que presentar C1. Porque a veces me estudian solamente esta parte, ¿no? En el mejor de los casos completo. Pero no me dicen quién es C1, como que dan por hecho quién es C1. No, C1 lo tienen que presentar. C1 quién es, esta curva que está acá. La intersección entre esas dos superficies. Bueno, se imaginarán que casi es un copiar y pegar en cuanto a la interpretación de la otra derivada parcial. Cuando definimos la otra derivada parcial, la derivada parcial con respecto a y, ¿nosotros qué hicimos? Dijimos, ahora x toma siempre el valor a, y cuando evaluemos f en pares de la forma a, i, acá nos queda una gran g de i. Bueno, x igual a, representado ahora como una superficie en el espacio, es otro plano. Pero es un plano ahora que tiene otra disposición. X igual a sería, en mi dibujo, el plano que viene por acá. Bueno, no sé si quedó muy lindo eso. Por acá, por acá, por acá. Quedó peor. Ahí, plano paralelo al IZ. Ese plano, que es x igual a, corta a la superficie gráfica de la función en una curva. ¿Cuál es la curva ahora? Esta, que es la que se la está bautizando con el nombre de C2. Entonces, ¿quién es C2? La curva que surge de hacer la intersección entre la superficie gráfica de la función y este plano. Bueno, haciendo algo similar, digo, bueno, pero C2, ¿quién es en definitiva? Y es Z igual a F en el par AI con X igual a A, ¿no? Si ya sé que X vale A, lo puedo reemplazar acá arriba. Y F en AI es la función que definimos como G mayúscula de I. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto a i en el par AB, ¿quién va a ser? G' mayúscula en B. ¿Quién sería? La pendiente de la recta tangente a esa curva que la estoy llamando T2, que en el dibujo es esta otra curva de acá. Recta va, T2. Entonces acá, otra vez tendría que hacer la aclaración. ¿Quién es T2? T2 es la recta tangente a la curva. Ahora C2, a la otra curva, en el punto P de coordenadas A, B, F de AB.
O sea que las dos derivadas parciales siguen representando pendientes de rectas. Lo que tengo que hacer es identificar bien quiénes son esas rectas, donde cada una es tangente a una curva diferente. Entonces tengo que decir bien quién es cada curva, ¿no? Pero bueno, en esencia sigue siendo lo mismo. Bastante colorido y disfrazado quedó mi dibujo. Voy a borrar todo. Después aparece la presentación un poquito mejor. ¿Mm? Les quería mostrar en este dibujito de GeoGebra la función cargada. Podría ir cambiando la función, ¿no es cierto? Pero la función cargada en este momento es la función que tiene esta ley, f de xy igual a 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, un paraboloide elíptico, donde, digamos, como que apunta para abajo, y particularmente me voy a parar en el punto 1, 1. El punto 1, 1 sería mi puntito AB. Si yo lo miro en la versión 3D, fíjense, ahí, el puntito, a ver si no hago la gráfica de la función, el puntito P es este que quedó ahí abajo, en el plano XY. El puntito P está en el plano XY. ¿Quién es ese punto Q del que se hace referencia? Sería el punto en la gráfica, ¿no? Que ahora la voy a poner de nuevo. Ese punto está en la gráfica de la función. Bueno, voy a plantear en el punto la construcción de esas curvas de las que hablábamos. Voy a poner el plano constante y igual a 1. Ahí va, el plano. No sé por qué no me deja correr. A ver si hago con el mouse. Me va mejor. Con el mouse, ahí. Este sería el plano I igual a 1. Ese plano tiene una intersección con la superficie. Esa sería la curva C1 de la que hablábamos. Y en ese puntito Q podemos encontrar la recta tangente. Y esa recta tangente tiene una pendiente que coincide con la derivada parcial de la función respecto a x en el punto. Y el valor de la derivada parcial en ese caso es menos 2. Fíjense que yo si lo miro así, donde la x tiene valores positivos, la y, la z tiene valores positivos, no me olvido para que, acuérdense que me queda como z igual a g chiquitita de x. Cuando miro solo la curva, esta pendiente es negativa. La derivada parcial respecto a x es menos 2. Porque lo estoy mirando en este sentido, como si fuese la x la variable independiente y la z la variable dependiente, ¿no? Ahora, cambiemos el chip y vamos a poner el plano x igual a constante. Si lo miro así, la versión original, antes era y igual a constante, ahora es x igual a constante. X igual a 1, el punto de coordenadas 1, 1. Si planteo la intersección con la superficie gráfica, aparece esa curva, que es la que yo denominaría C sub 2. Y esto queda de frente, mirado ahí, una función donde la z depende de la y. La recta tangente a la curva en ese punto, ahí, y si calculo la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto es menos 4. Evidentemente, si yo hago la gráfica solo de la curva, esa recta tangente tiene una pendiente negativa. ¿Mm? Bueno, de la misma manera, yo podría pensar en cambiar este punto de referencia, ¿no? Podría este punto cambiarlo de lugar. Yo ahí. Y hacer todo de nuevo. Plano tangente, perdón, plano, la intersección. Claro, el punto me quedó muy abajo, el punto en la gráfica. Ahí.
no se veía, ahí abajo. Después, la recta tangente, otra vez pendiente negativa. El otro plano, la otra intersección, la recta tangente. Todas las cosas a la vez, ¿no? Queda medio un chancherío. Y si nos vamos ¿para dónde? ¿Para acá? Ahí las derivadas, evidentemente por el tipo de inclinación que tiene, empiezan a ser positivas. Ahí. ¿Sí? Bueno, esto intenta hacer un poquito más dinámico todo esto que me costó hacer en la parte plana de mi PDF, cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso, cómo se calculan las derivadas parciales, al menos en la interpretación geométrica. Bien, vamos a hacer un ejercicio muy particular. Es muy particular. Esta función es una función de dos variables rara, que está definida de esta manera. La función toma el valor numérico 0 cada vez que la evalúe en un par donde el producto de los elementos del par sea diferente de 0. Y va a tomar el valor numérico 1 cada vez que la evalúe en un par donde el producto de los elementos del par sea igual a 0. Por ejemplo, a ver, f en el par 1, 3. O es 0 o es 1. Tomo los elementos del par, hago 1 por 3, eso da 3. Como es distinto de 0, estoy dentro de esta categoría y entonces la imagen de la función en el par 1, 3 es 0. La función en el par menos 2, 5. Bueno, lo mismo, 0 otra vez, porque los elementos del par, cuando hago el producto, menos 2 por 5, eso 0 no da, entonces la imagen que le pongo es el 0. ¿Sobre qué pares la función va a tener que valer 1? Si son pares en los cuales al momento de hacer el producto de los elementos del par, ese producto me da 0. ¿Sobre qué pares ordenados la función me va a dar 1? Igual X igual Y tiene que ser cero. Claro. Y cuando decís eso, que el x tiene que ser 0 o el y tiene que ser 0 es porque estoy parada sobre los ejes coordenados. Por eso es que en la gráfica de la función que se aporta acá es cada vez que me pare en un puntito que esté sobre el eje X, la función siempre toma el valor numérico 1. Entonces, en la gráfica de la función, en todos esos puntos van a estar a altura 1. ¿No? ¿Esto es 1? Bueno, 1. O sea que esta cruz celeste a la altura de z igual a 1 es parte de la gráfica de la función. Y cada vez que esté en cualquier otro par que no sea un par que está en el eje X o en el eje Y, la función va a tener que tomar el valor numérico 0. Por eso es que está pintado sobre el plano z igual 0 todo el resto. O sea que lo que está dibujado acá es la gráfica de la función. Es casi un sombreado completo del plano z igual 0, excepto en los ejes, porque en los ejes la función siempre vale 1. O sea, como que el dibujo de la crucecita de los ejes se hace a la altura de z igual a 1. ¿Mm? Bien, esa es la gráfica. Una gráfica rara, una superficie ahí que tiene como unos saltos. Bueno, bueno. Dice el ejercicio. Encuentre el límite de f cuando el par xy tiende a 0, 0 a lo largo de la recta y igual a x. De nuevo. Encuentre el límite de f cuando xy tiende al 0, 0
a lo largo de la recta y igual a x. Eso es un límite en dos variables. Es de lo que veníamos haciendo el miércoles pasado. Entonces la idea es, yo estoy parada x y estoy parada acá, en el origen, y me está pidiendo que me acerque a él por la recta y igual a x, por acá. Y que encuentre el límite. ¿Qué pasa cuando me acerco por ahí al 0, 0? Y si ustedes hacen un poco de memoria, yo les recuerdo que cada vez que hice el análisis de acercarme por alguna curva, como que siempre escribí en una forma muy particular todo. ¿Qué decía? En eso que yo les decía como si fuese mi plantilla interna a tener en cuenta al momento de completar los datos. Lo primero que hacía era decir cómo me iba a acercar al punto en cuestión. Entonces acá decía, tomo pares x, y que se acercan al 0, 0 por, y acá pongo lo que me dijeron, por la recta y igual a x. Una vez que dejaba eso en claro, lo que hacía era evaluar la función en esos puntos, ver cómo se comportaba la función ahí. Entonces todos los puntos que están sobre la recta y igual a x son puntos que tienen ¿qué característica? ¿Cómo escribo un par que esté sobre la recta y igual a x? Lo hicimos el miércoles. ¿Cómo escribo a un par cualquiera que esté sobre la recta y igual a x? XX. Claro, XX, y AA, CC, lo que sea. Voy a ponerlo XX. Una vez que identificaba esos puntos, porque los tenía que identificar, ahí es donde digo, bueno, y a ver, ¿y cómo se comporta la función en esos pares? Entonces venía en esta plantilla decir, bueno, ¿cómo se comporta f en XX? Bueno, y en todos esos pares, qué sé yo, el 1, 1, el 0, 5, 0, 5, el 0, 3, 0, 3, o sea, puntitos que se van a ir acercando al 0, 0. Y podrían haber sido también números, pares con números negativos. Bueno, ¿cuánto vale la función en esos pares? Hay que mirar acá. F en el 1, 1, en el 0, 5, 0, 5, 0,1, 0,1, o viendo de pares que tengan valores negativos en las coordenadas. F en el menos 1, menos 1, F en el menos 0,5, menos 0,5. ¿Cuánto vale la función en cada uno de esos pares? Esos pares, ¿qué verifican? ¿Esta condición o esta condición? ¿Cuánto vale F en el par 1, 1? Cero. ¿Cuánto vale F en el 0,5, 0,5? Cero. Como cada vez más apagada la vocecita, ¿no es cierto? Así, cero. 0. O sea que siempre que evalúe la función en un par donde las dos coordenadas son iguales y obviamente distintas de 0, la función por esta condición, por esta, vale 0. Salvo, y acá tengo que poner la condición, de que x justo sea 0, ¿no? Porque justo si evalúo f en el 0, 0, f en el 0, 0, el 0, 0 cumpliría ahora con esta condición y la función ahí valdría 1. Pero en cualquiera de los otros puntos restantes, la función siempre vale 0.
A mí no me interesa lo que pasa con la función en el punto. Ustedes saben muy bien que me interesa evaluar cómo se comportan los alrededores. Entonces ahora, una vez que veía cómo se comportaba la función en esos pares, lo que venía era calcular el límite de esas expresiones. Y acá tengo que pedir que los pares se acerquen al 0, 0. ¿Qué tengo que pedir entonces? Límite cuando quién tienda a qué. X tiende a 0. Claro. ¿Cuál? Si yo pido que x tienda a 0, estos dos coordenadas van a tender al 0. Y entonces me quedaría límite cuando x tiende a 0 de 0, que como es una constante, me da esa constante. Así que ahí tengo el apartado A listo. Si se encuentra el valor del límite cuando la función tiende al 0, 0 a lo largo de la recta igual a x, el límite vale 0. Entonces, por lo tanto, f de xy tiende a 0 cuando los pares x, y tienden al 0, 0 por la recta y igual a x. Este es el apartado A. Terminado. Después apartado B dice, pruebe que f no es continuo en el origen. Pruebe que f no es continua en el origen. Yo tengo, en principio, esta conclusión por el momento. ¿Cómo puedo probar que no es continua en el origen? Si lo evalúas en 0 te va a dar 1 a la función, con 0, 0. Y Y no cumpliría la definición de continuidad. sí, pero ¿cuál es la Dice definición de continuidad? Dale. que el límite cuando cuando xy tiende a 0, 0 de fxy, tendría que ser igual a f evaluada en xy. En el 0, 0. Sí. Bueno, pero yo te voy a hacer esta aclaración. Está bien lo que dijiste. F es continuo en 0, 0 si el límite cuando el par xy tiende al 0, 0 de f de xy coincide con f en 0, 0. ¿Es cierto esto? F en 0, 0 vale 1. Eso es cierto. Ahora, ¿qué es lo que vos me querés decir? Que no se cumple la igualdad porque en xy tiende a 0. No. Vos lo que acabas de demostrar por ahora es que solo por una curva de acercamiento al punto el límite vale 0. Vos no sabés si el límite existe. Ah, claro. ¿Se le puede dar una vuelta de tuerca a tu contestación? Sí. Pero así como lo dijiste, no sería correcto, porque no es que el límite cuando me acerco al 0, 0 me dio 0 y entonces fue diferente a lo que vale la función en el 0, 0. Porque yo esta parte no sé si existe o no existe. Lo único que hice fue mostrar que acercarme al 0, 0 por esta recta, por la y igual a x, el límite me dio 0. Que es cierto que no es lo mismo que f en 0, 0, es correcto. Entonces yo podría hacer una adaptación y podría decir, no sé. En principio no tengo ganas y digo, no sé si el límite existe. Pero de existir el límite, ¿cuánto debería valer? 1. No. Como que- pero no tiene que ser igual a f en 0, No, 0. no, no, pero seguí el razonamiento que yo te impongo. Vos apartado A acabas de demostrar que por esta curva, por la curva y igual a x de acercamiento al 0, 0, el límite te dio 0, ¿no? Entonces yo te Sí. digo, solo por esa curva el límite vale 0. La idea es,
En el caso de que el límite exista, hablar del límite que exista cuando de la función cuando el par xy tiende al 0, 0. ¿Cuánto debería valer ese límite en el caso de existir? Es recordar un poco lo que se había dado el miércoles pasado. Si nosotros decimos que un límite existe, o sea, si yo digo que esto existe, es porque por cualquier curva de acercamiento al punto, el límite siempre vale lo mismo. Entonces ahora lo único que hice fue por una sola curva de acercamiento al punto, ver que la función tiende a cero, o sea que el límite es cero. Entonces ahí voy. En el caso de que este límite exista, ¿cuánto debería valer este límite? Cero. Debería ser cero. ¿Por qué? Porque si ya por una curva de acercamiento al punto me dio cero, de existir el límite es porque por todas las curvas de acercamiento al punto el límite me tendría que dar cero. Eso es lo que debería suceder y entonces uno dice, bueno, una opción a la respuesta que vos querías dar. En el caso de existir el límite de la función, el límite debería ser cero. Pero como la función en el 0, 0 vale 1, nunca se va a cumplir esta condición que necesito para que la función sea continua. Pero no vamos a hacer, porque es como ser un poco vago en eso, ¿no? Decir, bueno, no sé si el límite existe, pero de suponer que sí, debería ser cero. Vamos a mostrar que en realidad no existe el límite de la función cuando el par xy se acerca al 0, 0. Entonces, como directamente no existe el límite, no tengo ni la necesidad de compararlo con f en 0, 0. ¿Y cómo muestro que directamente este límite no existe? ¿Qué tendría que hacer? Para mostrar que un límite no existe. ¿Qué hicimos la semana pasada? Te acercabas por diferentes curvas y tenía que dar un número distinto de cero. Eso, Mercedes. Entonces acá la idea sería, ¿no habrá a lo mejor la posibilidad de acercarme al 0, 0 por otra curva en donde el límite no me dé lo mismo que dio por la curva y igual a x? ¿Cuál podría ser una curva de acercamiento donde la función no tienda a cero? ¿Por dónde me podría acercar al 0, 0? Una X cubo No, cuadrática. no, búscalo bien simple. Por Como el Simón, propio eje. El propio eje puede ser. por alguno de los ejes. Es más simple, Mercedes. Fíjate, si vos venís por acá, por ejemplo, ¿no? Me acerco por el eje X. Digo, bueno, a ver, cuando los pares X y tienden al 0, 0 por el eje X, todos los puntos que están sobre el eje X son puntos que tienen la particularidad de tener la coordenada en Y0. Entonces, en la plantilla que yo siempre digo, ¿qué hago? Evalúo f en el par, en pares de la forma x0. ¿Cuánto vale la función en estos tipos de pares? X0. De estas dos condiciones, ¿cuál es la que cumple el par? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. La función está evaluada en un par donde una coordenada ya es cero. O sea que cuando haga el producto de los elementos de las coordenadas del par, x por 0 da 0. O sea que se cumple esta condición. Y la función entonces, ¿cuánto vale? 1. Y no tengo la necesidad de aclarar como antes, uy, ojo, cuando x es distinto de 0. No, porque si x vale 0, también la función en el 0, 0 vale 1. Entonces en la plantilla, ¿qué es lo que sigue? Una vez que vi cómo se comporta la función en esos pares, ahora voy a calcular el límite de la función evaluada en esos pares. Bueno, para que los pares x0 se acerquen al 0, 0, tengo que pedir que la x tienda a 0. O sea, esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1.
y el límite de una función constante es la propia constante. Entonces la conclusión a la que llego, al menos por este camino, es que la función tiende a 1 cuando los pares x, y tienden al 0, 0 por el eje X. Eso sería mi conclusión en esta parte. Y entonces ahí es donde digo, hey, hubo una curva que fue y igual a X, por la cual la función tiende a 0. Y hubo otra curva, específicamente el eje X, donde la función tiende a 1. ¿Qué sucede? Por curvas diferentes de acercamiento al punto, los límites son distintos. Por lo tanto, no existe el límite. Entonces acá voy a poner estrellita. Acá voy a poner una doble estrellita. Y que voy a escribir acá como justificación por estrellita y la doble estrellita, la función tiende a valores distintos por curvas distintas de acercamiento al 0, 0. Por lo tanto, no existe el límite cuando el par XY tiende al par 0, 0 de la f. Es decir, si eso no existe, f no es continua en 0, 0. ¿Estamos? Entonces ahí puedo ser mucho más concreto en lo que digo. ¿Por qué la función no es continua? Porque directamente no existe el límite de la función en el 0, 0. Pero Simón, insisto en tu forma de mirarlo, la puedo acomodar para que funcione. Podría decir, no sé si el límite existe. Yo sé que por una curva de acercamiento al origen, el límite me dio 0. De existir el límite debería ser 0. Pero como la función en el 0, 0 es 1, la función nunca sería continua. Pero eso hay que escribirlo bien, porque yo no mostré que el límite existe. Al contrario, estoy mostrando ahora que el límite no existe. Entonces acá veo una función que en el origen claramente no es continua. Yo veo la gráfica de la función y por lo que estoy viendo ahí en el origen hay un gran salto, ¿no? Pero bueno, lo acabo de mostrar. Ahora voy al apartado C. En el apartado C me dice, muestre que las derivadas parciales existen en el origen. Muestre que las derivadas parciales existen en el origen. Lo voy a hacer ahí arriba porque mucho espacio ya no me queda. Entonces yo digo, bueno, a ver, tendría que ver la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0. ¿Cuánto me da? Bueno, resulta que en el 0, 0, lo veo acá en la región plana, en el 0, 0, en este disco plano, en el plano XY, alrededor del 0, 0, la ley se comporta diferente. Dependiendo de dónde estoy, o la función vale 0 o la función vale 1. Entonces, cuando en el alrededor del punto la función se comporta diferente, ¿qué pasaba en cálculo 1 cuando tenía esa situación? Que me paraba en un número, alrededor del número la función se comportaba diferente y quería ver si existía la derivada. ¿Cómo calculaba eso? ¿Qué tenía que hacer? Derivar utilizando la definición. No me quedaba otra, Rocco. Tenía que hacer eso. Acá pasa un poco lo mismo. Alrededor del origen, la función, dependiendo en qué sector estoy del disco, o la función vale 0 o vale 1. Es cierto que muchos de ustedes deben pensar, bueno, pero es constante. Pero puede no existir el límite, ¿no? Porque muchas veces uno que hacía, derivaba acá, y bueno, terminaba el ejercicio y decía la derivada vale 0. No.
Lo que yo tengo que hacer es calcular el límite del cociente incremental. Ir a lo único que para mí sirve de sustento, la definición. Entonces vengo y escribo, esto es el límite cuando h tiende a 0 de, acá poníamos sobre h, y acá poníamos f en, acá voy a poner a propósito 0 más h, 0, menos f en 0, 0. Estoy escribiendo específicamente la definición, que en la definición teníamos el par AB. Bueno, el par AB ahora es el 0, 0. Entonces, acá pongo f en 0 más h, 0, menos f en 0, 0 sobre h. ¿Podría no haber puesto acá 0 más h y haber puesto h directamente? Claro que sí. Era solo para que confirmemos y para que recordemos cómo era la definición. O sea, esto es el límite. Cuando h tiende a 0, voy a pasar en limpio eso, f en el par h0 menos f en 0, 0 sobre h. Y bueno, vamos a ver qué es lo que me da. ¿Cuánto vale f en 0, 0? Lo tenemos acá, 1. Entonces la resta del menos de acá, menos 1. ¿Y cuánto vale f en el par h0? No sé cuánto vale h. Un h que se va a ir moviendo, va tendiendo a 0. Pero ¿cuánto vale f en el par h0? 1. 1 otra vez, porque el par h0, cuando yo hago el producto de los elementos del par, me estaría quedando en esta situación, la función vale 1. O sea que esto es el límite cuando h tiende a 0 de, la fracción sería así, 0 sobre h. Ahí, lejos de lo que algunos pueden creer, no hay una indeterminación. Acá el numerador es exactamente 0, numerador que está dividido por alguien que es cierto que se va acercando cada vez más a 0, pero no es 0. Entonces, 0 dividido 0,5, 0. 0 dividido 0,1, 0. O sea que esta fracción que está acá es idénticamente 0. O sea, es el límite cuando h tiende a 0 de 0, y como es el límite de una constante, es la propia constante. Digo, no hay una indeterminación acá porque no es que yo tengo en el numerador y en el denominador dos cosas que van a tender a 0, sino que el numerador ya es 0, ¿no? Bueno, derivada parcial de la función respecto a x. Iniciando tu rutina matutina de resumen de noticias. ¿Quién está mirando? No me está mirando. Bueno, estoy súper emocionada de saludarlos a Etienne, todos y decir Etienne. Perdón, profesor. Vamos, silenciate. divertir con la música. No me estás escuchando, Etienne, por favor. Acá, derivada parcial de f respecto a x igual a 0. Idéntico, pero idéntico, la otra derivada parcial. ¿En qué cambia? Fíjense, si yo le escribo acá abajo, no tengo mucho espacio, derivada parcial con respecto a y en el 0, 0, quedaría el límite cuando h tiende a 0 de, el más h queda en la segunda variable, f en 0, 0 más h menos f en 0, 0. O sea que es el límite cuando h tiende a 0 de f en 0, h menos f en 0, 0. La conclusión es que quedaría exactamente lo mismo de ahí arriba. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea que las dos derivadas parciales en el punto existen y las dos, bueno, particularmente valen 0. ¿Este ejercicio a qué me lleva? ¿Por qué le pongo tanta importancia? Uno estaba recontra acostumbrado
en cálculo 1, en la historia de cálculo 1, que f es derivable en un numerito x0 implicaba que f es continuo en x0. Uno de los grandes teoremas de cálculo 1, que lo tenía que estudiar seguro, 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 porque en la teoría me lo podían pedir. Pero además en la práctica era súper usable. Saber que una función era derivable en un punto, eso era garantía para decir que la función era continua en el punto. Y digo, ¿puedo copiar y pegar para derivadas parciales? No. Este ejemplo me dice que las derivadas parciales en el origen, particularmente las dos, existen, porque de las dos pude calcularlas, las dos valen 0, y sin embargo en el origen la función no es continua. Entonces lo que yo antes decía tan fácil para funciones de una variable, ahora copiar y pegar casi con derivadas parciales no es lo mismo. Que las derivadas parciales de una función en un punto existan no es garantía para que la función en el punto luego sea continua. Y este ejemplo sirve para eso. Estos son los típicos ejemplos que tengo que tener siempre en cuenta para a lo mejor hacer alguna justificación en algún verdadero o falso. ¿Mm? Así que, primera cosa, empezar a estar alertas, que ya no es tan igual. Bien. Bueno, esa es la pregunta que estaba contestando. Bueno, y después aparecen lo que se llaman las derivadas de orden superior. Ustedes recordarán también que cuando estaban trabajando en cálculo 1, uno decía, bueno, yo cuando tengo una función, de esa función puedo querer calcular su derivada. Calculo la derivada con las reglas de derivación y lo que obtengo es una nueva función. Entonces de ella puedo querer calcular de quién era su derivada, otra vez la derivada. Y a esa función nosotros le llamamos derivada segunda. Pero bueno, esto era una nueva función. Entonces a ella podía querer, no sé por qué me aparecen los puntitos, que podía querer calcularle su derivada. Función a la que la llamábamos la derivada tercera de la función original. Y así podía seguir, derivada cuarta, derivada quinta, o sea, hablábamos de la derivada enésima de la función. Bueno, ahora pensemos en esta situación. Eso fue cálculo 1, ¿no? Cálculo 1. Ahora en cálculo 2, yo tengo una función, en principio era de dos variables. Entonces en la función de ella puedo querer calcular dos derivadas parciales. No me va a alcanzar el espacio, me voy a venir para acá. La función tiene dos variables, entonces puedo querer calcular dos derivadas parciales. Pero lo que obtengo son dos nuevas funciones. Por lo tanto, de esas dos nuevas funciones puedo querer calcular las derivadas parciales de ellas. Así que yo puedo acá obtener de la derivada parcial con respecto a x, otra vez su derivada parcial, y de la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y. Y de ella lo mismo. De quién era la derivada parcial respecto a y, la puedo querer derivar respecto a x, y de quién era la derivada parcial con respecto a y, ahora la puedo querer derivar respecto a y. O sea, lo que antes era un camino lineal, donde iba obteniendo siempre una nueva, ahora voy obteniendo de a pares. Ya en el momento de calcular lo que serían las derivadas parciales de segundo orden, ahora tengo 4. Cuando antes tenía solo una. Ahora tengo 4. Bueno, esas son las derivadas parciales de segundo orden. Que en notación, fíjense, esto de acá
es la que está puesta acá. Que uno puede sacar los paréntesis y directamente poner esta notación. Y también existe la otra notación que era con ese rulito. Bueno, ahí fíjense que la cuestión es al revés de cómo funciona el posicionar el rulito. El rulito se pone hacia la izquierda. Entonces, a esta, que era la derivada parcial respecto a x, lo que indico es que la quiero derivar parcialmente respecto a x otra vez. En esta notación, el subíndice va abajo a la derecha. Con la notación del rulito, el rulito va siempre hacia la izquierda. Entonces, la notación compacta de derivada segunda con respecto a x dos veces, con esta notación, fíjense cómo queda. Así. Es como si... esto es notación, ¿eh? Ponemos un cuadrado en ese rulito y el cuadrado acá se lo ponemos a la x. Pero no es que estoy haciendo un cuadrado, es una notación que indica derivada de segundo orden con respecto a la función, de la función f respecto a x dos veces. Fíjense a ver uno diferente, este de acá. Dice derivada parcial de f respecto a x, luego con respecto a y. Sería la que aparece acá. Con esta notación, si yo saco los paréntesis, me quedaría esta secuencia. Abajo, x, y. Pero cuando hago la otra notación de la D dibujada, ¿qué me queda? Acá, a la derivada parcial de f respecto a x, es a quien quiero derivarla luego respecto a y, porque el dibujito de la D dibujada va hacia la izquierda. ¿Cómo sería una notación más compacta todavía? Esta. Esta D dibujada, ese rolito, queda como un cuadrado, y acá abajo, uno seguido del lado del otro, las derivadas parciales respecto a x, luego respecto a y. Lo que tengo que prestar atención es que el orden en el que pongo las variables es diferente según cuál sea la notación que use. Si uso esta notación, la lectura es hacia allá, primero derivo respecto a x y luego respecto a y, y si la notación es esta, la lectura es hacia allá. Pero por una cuestión natural de cómo se pone la notación de la derivada parcial en cada caso, ¿no? Nada más. Bueno, de manera similar, cómo quedarían las otras expresiones de las derivadas parciales. Esto es pura presentación, ¿no es cierto? Pero fíjense que la idea sería calcular para este ejercicio las segundas derivadas parciales. Pero para calcular las segundas derivadas parciales, primero tuve que haber calculado las primeras derivadas parciales. O sea que en definitiva, cuando a mí me pidan esto, derivadas parciales segundas, están involucradas 6 cuentas. Están involucradas el conocer 6 funciones. Vamos a hacerlo, porque esto es pura práctica, no hay mucho para andar pensando de teoría. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x y vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y. A ver, derivada parcial con respecto a x. Yo lo que veo acá es que hay dos términos. Derivada parcial con respecto a x, vamos a derivar esto con respecto a x. Es una composición. Derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. La derivada del seno, coseno, evaluado en todo lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro, pero respecto a x, porque esa es la variable en juego. ¿Cuál sería la derivada de lo de adentro respecto a x? 1. 1. Entonces no le pongo nada. Le dejo así solito, por 1. Después viene más. Derivada de esto respecto a x. Ahí veo que hay un producto de dos términos donde en los dos aparece la x. Así que regla de la derivada del producto. La derivada de x cubo respecto a x
3x cuadrado. por la derivada del segundo sin derivar. Después sigue más el primero sin derivar por la derivada de este segundo respecto a x. Bueno, hay una composición. La derivada de lo de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de lo de adentro. La derivada del coseno Menos seno. menos seno de lo de adentro por la derivada de lo de adentro respecto a x. ¿Qué me queda? La derivada de lo de adentro respecto a x. ¿Qué queda ahí? Tengo x por y, que lo tengo que derivar, pero respecto a x. Es como si tuviese x por 5, x por 9, x por 4 tercios. La derivada de eso, ¿qué me queda? Y Sí, señora. Así es. Así que, a ver si lo paso un poquito en limpio. No hay mucho para pasar, pero me queda coseno de x más 2y más 3x cuadrado coseno de xy. Y después más, no, menos x al cubo y por el seno de xy. Vamos a la derivada parcial con respecto a y. Ahora, otra vez. Tomo esta primera parte, la derivo respecto a y. La derivada del seno es coseno de x más 2y por la derivada de lo de adentro respecto a y. ¿Qué me queda ahora cuando derivo lo de adentro respecto a y? 2. Ahora me queda 2, tal cual. Más. Y cuando ahora tengo que derivar este término respecto a y, resulta que esto para mí es una constante. Entonces pongo la constante y derivo la expresión del coseno, como antes. Menos seno de xy por la derivada de lo de adentro, ahora, pero respecto a y. ¿Esto qué me queda? Derivada de lo de adentro respecto a y. X. X. Entonces lo paso un poco en limpio y me queda 2 coseno de x más 2y menos este x con x, este x se va a juntar en un x a la cuarta por el seno de... Ay, paren que puse cualquier cosa. El seno de x por y. Bien, ahí quedaron las dos derivadas parciales. Bueno, una vez que tengo esas dos, tengo que hacer las otras 4. Para que no sea tan tedioso, yo voy a proponer hacer lo siguiente, que es a donde voy a apuntar después. Vamos a hacer estas dos cuentas nada más. De las 4 que necesito, voy a hacer las 2 que quiero focalizar. Quiero calcular esta derivada parcial y quiero calcular estas dos, o sea, esas dos segundas derivadas parciales. Quiero decir que a la derivada parcial respecto a x, ahora la quiero derivar parcialmente respecto a y, ¿no? Esto quiero de esta expresión, ahora quiero derivarla respecto a y. Vamos de a poquito. Derivada de esta parte respecto a y la derivada del coseno menos seno de x más 2y por la derivada de lo de adentro respecto a y, 2. Ahora sigo con este término. Tengo que derivarlo respecto a y. Entonces esta parte para mí es una constante y tengo que derivar esta parte respecto a y. Entonces la derivada del coseno es menos seno de xy
Y como lo estoy derivando respecto a y, lo que viene es por x, que es la derivada de lo de adentro. Y después acá tengo que derivar con respecto a y de nuevo. Acá sí hay un producto, ¿no? Este por este. Si derivo esta parte respecto a y, me queda menos x cubo seno de xy. Y después esta parte sin derivar por la derivada de la parte del seno. Coseno de xy por x. No sé si hay algo que después pueda juntar. Me parece que sí. Veo este término con este término. Los puedo juntar, ¿no? Porque este tiene... No, perdón. Acá hay una flechita que me quedó por fuera. Acá. Porque acá tengo 3 x cuadrado por este x que me queda 3x cubo por menos seno de xy. Y acá tengo menos x cubo seno de xy. O sea que tengo menos 4 veces el seno de xy. O sea, esto es menos 2 seno de x más 2y. Estos dos azules los junto, menos 4 x cubo seno de xy. Y después me quedó este, que es menos el x cubo con este x, me queda x a la cuarta por y, por el coseno de xy. Ese ya no puedo hacer más nada, digamos, quedó ahí. Vamos al de abajo. Ahora, ¿qué es lo que quiero? A esta, que es la derivada parcial respecto a y, la quiero derivar parcialmente con respecto a x. Vamos a ver qué queda. Derivo primero este término, me queda menos 2 seno de x más 2y por la derivada de lo de adentro respecto a x, por 1. Ahora cuando derivo este término con respecto a x, hay un producto. Entonces la derivada de x a la cuarta es 4x cubo, con el menos adelante. Y después queda menos este x a la cuarta sin derivar por la derivada del seno de x por y respecto a x. Entonces, ¿qué me queda? Coseno de xy por la derivada de lo de adentro respecto a x, que me queda y. Que se hayan mareado me parece natural. Esto es de a poco. Pero ¿a qué quiero ver o qué quiero llegar? Esto me quedó la derivada parcial de f respecto a x y luego respecto a y. Y esto me quedó la derivada parcial con respecto a y y luego con respecto a x. Cuando comparo estas dos cosas, me doy cuenta que son iguales. Los mismos términos, los mismos. Este a lo mejor, el último con un orden diferente, el por y quedó atrás, bueno, lo pongo acá adelante. Son iguales. O sea, me ha quedado esto, la derivada parcial de f respecto a x y luego respecto a y, me quedó igual a esta derivada parcial de segundo orden. Lo que nosotros llamamos las derivadas de segundo orden cruzadas. Con respecto a x, con respecto a y, y después con respecto a y, con respecto a x, cambiando el orden de la derivación. Hice esas dos porque eran en las que quería focalizar que veamos algo. En una clase común donde ustedes estarían trabajando, seguramente les pediría que completen, y les pido igualmente que lo hagan en sus carpetas, que completen con estas otras derivadas parciales, que me faltan, las del segundo orden, pero con ellas no va a pasar nada en cuanto a la comparación. Y uno cuando se encuentra con un ejercicio así dice, mirá qué casualidad, me quedaron iguales estas derivadas cruzadas. Y uno dice, pura casualidad, me tenía que dar.
¿Qué pasó? Bueno, la cuestión es que en este ejercicio tenía que quedar igual, y si no me quedaba igual es porque en algún momento me equivoqué y tenía que repasar a ver a dónde cometí un error, porque lo tenemos al teorema de Clairaut, que se escribe Clairaut, que justifica el por qué me tenían que dar iguales. Dice, suponga que f está definida sobre un disco que contiene el punto AB. O sea, la función está definida sobre un cierto conjunto. Si las derivadas de segundo orden xy e ix son continuas sobre el conjunto, entonces sí o sí esas dos derivadas tienen que ser iguales. Y es lo que nos pasó en nuestro ejemplo. Ahora ya borré todo lo que hice, pero las derivadas de segundo orden, como las de primero, son todas funciones continuas en R2, porque son producto o suma de expresiones que tenían que ver con funciones con coseno, con composiciones con funciones polinómicas, o sea que eran continuas. Por lo tanto, naturalmente tenía que pasar, gracias al teorema de Clairaut, que esas derivadas de segundo orden tenían que ser continuas. Así que mucho esfuerzo en la cantidad de cuentas que hicimos, pero nos quedó lo que nos tenía que quedar, al menos coherente con el teorema de Clairaut. Pero tengo que tener el dato de que las derivadas de segundo orden, las cruzadas, tienen que ser continuas para decir que son iguales. Si no son iguales, porque evidentemente algo pasó, no son continuos. Esta última diapositiva se las comento, no es para que entremos en ningún tipo de discusión y de pánico. Ecuaciones diferenciales parciales, dice así. Cuando uno habla de ecuaciones diferenciales parciales, es un tema que tiene todo un desarrollo que por supuesto nosotros acá en cálculo 2 no lo vamos a dar. Vamos a focalizar en algo muy chiquitito en esto, nada más. Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones en las cuales la incógnita es una función. Y en esas ecuaciones aparecen las derivadas. Que sean en derivadas parciales quiere decir que la función incógnita es una función de más de una variable, en este caso una función de dos variables, y en la ecuación están involucradas sus derivadas parciales. En este caso, esta ecuación diferencial es muy particular porque tiene un nombre, que es la ecuación de Laplace, que se supone que es una ecuación en la cual estaría buscando funciones de dos variables que cumplen con la condición de que cuando las derivo dos veces con respecto a x, la derivo dos veces con respecto a y sumo esas dos expresiones, la suma da cero. Entonces esa es la ecuación diferencial en derivadas parciales llamada ecuación de Laplace, en la cual, por supuesto, no sabemos nada acerca de cómo buscar esas soluciones porque no va a ser nuestro objetivo, sino conocer que a las funciones solución de la ecuación de Laplace se las llama funciones armónicas. O sea, cuando uno hable de una función armónica, es una función de dos variables que cumple con esta ecuación diferencial. Por supuesto que están con un protagonismo importante en un campo de problemas que tienen que ver con esto, conducción de calor, flujo de fluidos, potencial eléctrico, es algo más específico a otra rama, no a la que por ahí nosotros estamos manejando ahora en cálculo 2. ¿A dónde apunto yo con todo esto? Que nadie resuelva nada de esto, sino que mostremos que esta función e a la x seno de y es una función armónica. O sea, es una solución de la ecuación de Laplace. ¿Qué quiere decir? Que yo la derivo dos veces con respecto a x, la derivo dos veces con respecto a y, sumo esas dos expresiones y la suma me tiene que dar cero. Vamos, es esa simplicidad nada más que se pide. Fíjense, si esta es la función, ¿qué pasa cuando la derivo respecto a x una vez? Es muy fácil derivar esta función porque es un producto de dos expresiones donde la x y la y no se mezclan. Entonces, cuando hago la derivada de u con respecto a x, esto me queda ello misma. E a la x, no sé por qué queda como una cruz.
e a la x por el seno de y. Y cuando derivo una vez más con respecto a x, o sea que es a esta función la derivo con respecto a x una vez más, me queda otra vez lo mismo. E a la x seno de y. ¿Qué pasa ahora cuando derivo con respecto a y dos veces? La derivada de esto con respecto a y es e a la x por coseno de y. Y cuando a ella la derivo otra vez con respecto a y, me queda e a la x y la derivada del coseno es menos seno. Fíjense que si yo a esta expresión le sumo esta, la suma da cero. Eso es lo que tenían que comprobar, eso solo. Todo lo anterior fue una presentación, pero que no era asustar a nadie. ¿Mm? Bien, perfecto por hoy.